por el espacio, a nuestra máxima casa de estudios por estas diversas actividades, a mediación de curso, mediación de actividad. Pues bueno, muy contento, muy honrado de poder estar en esta charla aquí. Viernes 7 de la tarde, yo creo que el tema, creo que sin duda nos ayuda mucho a todos poder estar en esta tarde de viernes. Agradecido, reitero, por cada una de las actividades que ustedes realizan, felicitarlos por ese empuje que tienen de siempre superarse. Pero arriba no se construye nada. ¿Sí? ¿Me escuchan? Perdón, maestro Everardo, disculpe. Querido Daniel, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Creo que ya quedó. Sí. Adelante, maestro, disculpe la interrupción. No, al contrario. Entonces, reitero que en viernes a las 7 de la tarde, pues, hablar de derecho laboral, sin duda, y estar tantas personas presentes me llena de mucha satisfacción y quiero felicitarlos por esas actividades. El tema, sin duda, es demasiado atractivo, compliance laboral y el COVID-19. Y antes de entrar a materia, me gustaría analizar un tema que para mí es importante, el contexto de esto, hablar de la cultura. Dice José Antonio Marina, escritor y español, escritor y filósofo español, en una de sus obras fantásticas, Las culturas fracasadas, dice que pensamos a partir de una cultura. Las creencias culturales de una región a otra son tan variantes como el propio horario de un continente a otro. El desfasamiento es notorio de lo que consideramos correcto, legal, justo, verdadero. Todo cambia de una frontera a otra. La cultura es el producto de la interacción de la inteligencia individual que adquiere una entidad ideal que le permite ser participativa por muchas inteligencias individuales. La cultura es el conjunto de soluciones que un grupo social da a los problemas humanos. Y aquí nos hace una aseveración que es fantástica. Los jóvenes se parecen más a los miembros de su generación que a los de su propia familia. Las relaciones se viven a través de modelos culturales. El cristiano considera que las verdades en las que cree son absolutas. El musulmán cree lo mismo de las suyas. Nosotros estamos seguros de que los judíos o los gitanos o los enfermos o los homosexuales son iguales en dignidad al respeto de los humanos. Los nazis estaban seguros de lo contrario. Si contamos con una inteligencia individual que interactúa con una colectiva. Y también ahí Paulo Boyosa, en uno de sus grandes libros, El corazón es un resorte, nos dice y nos da un ejemplo fabuloso. Si Einstein hubiese crecido como miembro de una tribu en el Amazonas, es obvio que no habría podido desarrollar las mismas teorías científicas. Y nos vuelve a insistir José Antonio Marina. Si mi capacidad para resolver problemas, para crear, para dirigir mi vida, no depende solo de una inteligencia y esfuerzo, sino de la inteligencia de la sociedad en que se vive, nos enfrentamos en un asunto de indiscutible trascendencia del que va a depender mi futuro y de los míos. La medicina occidental soluciona mejor que los rituales de brujería y las infecciones. Y aquí es donde nos habla de esta cultura fracasada. Y en esa misma cultura quiero hacer referencia. Estamos, antes de que nos llegara este virus, los abogados laboralistas nos encontrábamos en una fiesta jurídica. La trascendencia de la reforma del 1 de mayo, más allá de los temas internacionales, más allá de la entrada en vigor del propio TEMEC, la parte individual, la parte colectiva, la parte procesal se estremeció, fue de gran impacto cada una de estos factores. Y aquí quiero puntualizar hablando y trayendo como consecuencia un tema importante de esta reforma. La parte individual, colectiva y procesal, quiero hacerla
en estos momentos a un lado para también hablar de otro pilar fundamental que nos sirve como eje transversal, que es la reforma al artículo primero constitucional del 2011. Esos dos aspectos, la de derechos humanos y de la reforma laboral, van a ser nuestros pilares fundamentales para poder intentar entrar a esta materia, a esta rama, a este aspecto, a este tema tan novedoso como es el compliance en materia laboral. Esta misma cultura de la que habla José Antonio Marina, si fracasó o no las diversas culturas históricamente, también la podemos aterrizar al materia jurídica. Y con un tema fundamental, con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González y otras, el llamado campo algodonero, donde en noviembre de 2009, en uno de sus párrafos fundamentales en esa sentencia dice: la Corte toma nota de que a pesar de la negación del Estado en cuanto a la existencia de algún tipo de patrón de los motivos de homicidio de las mujeres de Ciudad Juárez, están influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer basada en una concepción errónea de inferioridad. Si hablamos de la cultura fracasada de José Antonio Marina y lo aterrizamos también a este fracaso cultural, gubernamental en el que nos encontramos, y que nos da una referencia extraordinaria esta sentencia de la Corte Interamericana. Estos aspectos los quiero encapsular para que me puedan servir como el contexto para poder ahora sí entrar a materia. Entrando lo que es el compliance, nos dice el licenciado Luis David Coaña en uno de sus libros importantes de compliance, justamente se pregunta, habla en materia penal, ¿para qué sirve? ¿Qué beneficio representa para la empresa? ¿Qué elementos debe de tener? ¿Quién los elabora? ¿Cómo se incorpora a juicio? Y a esta losa de interrogantes quisiera agregarle otra losa en materia laboral, si nos vamos a enfrentar a estos cuestionamientos y vamos a poder analizar si nos encontramos si hablamos de culturas fracasadas, también es importante mencionar que esta reforma en materia laboral del 1 de mayo de 2019, la reforma de fondo, por llamarla de alguna manera, porque hubo dos posteriores a esta misma el año pasado y otras más en el tintero que se deben de estar realizando en tal vez en este segundo semestre de este extraño 2020, nos menciona que en los años desde la propia creación de la Ley Federal del Trabajo en el 31, pasando por el 70, la reforma procesal de 1980, creo yo, y permítanme asumo la responsabilidad de mi comentario, como todos los que voy a estar mencionando aquí. En materia laboral el sistema jurídico laboral estuvo en una siesta jurídica también, en donde los abogados laboralistas, los que íbamos a la Junta de Conciliación o los que vamos a las juntas de conciliación, el clásico, en el tema procesal, la negación del despido y ofrecer el trabajo, nos fuimos acostumbrando, nos fuimos generando, nos fuimos arraigando a esa cultura procesal que nos permitió tener una cierta comodidad, tranquilidad, un aspecto que nos dio una comodidad, como lo acabo de mencionar, en donde estas tradiciones, esta misma cultura nos fue enfrascando en un mismo sistema. Y ese mismo sistema también se desarrolló en el tema colectivo, por supuesto. Esta nueva figura, este nuevo modelo, este nuevo prototipo de las relaciones contractuales a raíz de la reforma de derechos humanos y a raíz de la reforma en materia laboral, no se aprende de la noche a la mañana, no es como encender o apagar un interruptor donde nos da la facultad de quitarnos tradiciones, de quitarnos añejas culturas, de quitarnos, omitir lo que considerábamos correcto en su momento, y esto es parte también de lo que consideramos en esta cultura fracasada también en materia laboral.
Nos dice Adriana Peralta, una extraordinaria abogada en materia de compliance, que el compliance no es para todos. No solamente es el término de cumplimiento, ese término americanizado que surgió en los años 70 en Estados Unidos, sino es el cómo cumplimos. De aquí donde entra un aspecto toral que es la integridad y la ética. Y en esa ética y en esa integridad también nos vamos a permitir abundar un poco de lo que vamos a hablar en materia de compliance laboral. Esta charla, después de este preámbulo, quiero dividirla en 4 factores: el tema nacional, internacional, el corporativo y los juicios laborales. Para mí es importante esa situación porque como abogado postulante en los últimos años, en los 18 años he defendido exclusivamente empresas, los primeros años de inicio, los primeros 5 defendiendo trabajadores, pues los postulantes nos volvemos, permítanme también esta expresión, un poquito viciados. A ver, todo lo que me vas a platicar, abogado, ¿de qué me sirve para aterrizarlo a mi juicio? Eso es importante para los que nos dedicamos al litigio popularmente conocido. Pero también encontramos una figura importante en la parte administrativa, ese gerente de recursos humanos, esa directora de recursos humanos, que a esas interrogantes que nos planteábamos hace unos momentos, que en materia penal se estaban fortaleciendo, en materia laboral le agregamos esta segunda losa con este gerente o la directora de recursos humanos, donde dice, mira, abogado, yo estoy muy bien aquí como he estado manejando los últimos 20 años las relaciones laborales en esta empresa. Yo fui la trabajadora o el trabajador número 1 y como director o directora de recursos humanos, yo he construido todo este imperio laboral en el que nos encontramos. Vamos a hablar de ese caso hipotético, por supuesto. Donde en esa cultura en la que nos encontrábamos, al director o directora de recursos humanos lo que le interesaba era una certidumbre jurídica. Más allá, si les caía bien, les caía mal, sería fabuloso. Si de eso le puedo agregar una armonía laboral, excelente. Me llevo una estrellita como director o directora de recursos humanos y con eso me doy por satisfecho en esta posición. A mí lo que verdaderamente me interesa, piensa este gerente de recursos humanos, es la certeza jurídica, que todos tengan sus contratos, que no se me salga nadie de este radar en el que me encuentro. Ese switch, ese interruptor, ya está apagado. No nos hemos dado cuenta desde la parte administrativa, de aquí donde entra también esta figura interesante que es el compliance. Esta reforma del 2019 no solo nos viene a cambiar la manera de pensar, es una nueva cultura, sino también incluso la manera de comunicar, la manera de hablar. Podría, sin exageración, que hasta decir que hasta la manera de caminar, ¿no? Y ya lo mencionamos aquí brevemente en esa sentencia de Campo Algodonero, el tema de la discriminación, que es un tema fundamental y en épocas de COVID, en materia laboral, está muy agudo. Está muy agudo, que al final quiero hacer un par de comentarios en esa situación, pero entrando a materia laboral, esta reforma que tuvo una antesala importante en el 2012 con el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajo digno, prácticamente trasladan el párrafo 5 del artículo 1 constitucional a que no se permite la discriminación. Pero aquí hay un tema que quiero abundar demasiado, es en esta reforma en materia laboral el año pasado, el artículo 3, son 4 parrafitos. En el primero de ellos, de lo que se le agregó en la reforma,
El trabajo es un derecho y un deber social, no es un artículo de comercio, y agrega, y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y familiares dependientes, en sintonía con esta reforma en materia de derechos humanos. Y el tercer párrafo lo deja igual, y en el cuarto párrafo menciona, es de interés social y se le agrega, garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. Y repito, garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. En este pequeño renglón que no llega a dos párrafos, a dos líneas, está lo que yo considero las letras pequeñitas de la reforma en materia laboral. Lo que para algunas personas leer en primera lectura, en primera instancia, la reforma, donde dice, oye, ¿qué dice de interesante? Pues mira, pues no abundaron mucho. Dice que garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, y yo en mi empresa soy muy buena onda. No tengo problemas en esa situación. Yo les hago los picnic al final de cada semestre, cada mes. Es más, tengo a Juan Negrete, que es un extraordinario supervisor de RH, y me pasa todos los días los cumpleaños de los compañeros y les mando un WhatsApp, etcétera. No, yo la verdad, yo ahí no tengo problema en esa situación. Y nos damos cuenta que esa cultura, esa tradición, esa costumbre nos tenemos, como decía un gran amigo, hacía referencia a un texto de una obra, tenemos una felicidad tóxica en donde nos creemos que somos felices porque tenemos ese control, y la realidad nos encontramos en otra figura totalmente diferente. Desafortunadamente, yo en esta charla pues obviamente la estoy enfocando mucho al factor empresarial, el factor de litigio, o a los abogados que somos postulantes. Y pues si aquí nos encontramos algún compañero o compañera que pertenezca a algún sindicato, que defienda a trabajadores, usted dentro de la parte administrativa, podemos irlo acoplando. Yo quisiera ir de lo que yo considero de lo más complicado procesal y jurídicamente, estar hablando para ir descendiendo sobre esto. Y hablo también de casos hipotéticos porque también es lo que nos hemos enfrentado. Tenemos a ese gerente de recursos humanos que se siente el dios del derecho del trabajo, se siente que el espíritu del maestro Mario de la Cueva le brota por la sangre, y esa gran sesión que pudiera tener ese gerente de recursos humanos, dice, yo tengo el control absoluto. ¿Qué va a venir a decirme Juan Negrete o Everardo González? ¿En qué situación me encuentro? Yo fui el que fundé esta empresa. Ese es el principal reto, uno de los retos en el que nos enfrentamos en esta figura del compliance, adicional a las que estábamos comentando al inicio. Y también en contraste tenemos al Nobel gerente de recursos humanos o directora de RH, que le interesa aplicar lo que acaba de ver, de formalizar en el curso de la UNAM. Hoy voy a aplicar el compliance mañana. Bueno, mañana no, mañana es sábado y trabajo de lunes a viernes. El lunes inmediatamente voy a hablar con Dalia Rocha, que es la presidenta del Consejo de Administración, y voy a decirle, Dalia, fíjate que estuve en viernes a las 7 de la tarde en un curso de compliance, una plática, y vamos a implementar. No, espérame, tú síguele con lo mismo, que te siga pasando, Juan, ahí los cumpleaños, etcétera, haces extraordinarios picnic, Eduardo, te sale fabuloso las rifas, etcétera. Esta es la segunda losa que puedo encontrar en materia laboral
y poco a poco tenemos que irla aterrizando a la práctica. Poco a poco tenemos que llevarla a ver de qué me sirve lo que voy a platicar hoy si no lo aterrizo. Permítanme otra vez esta expresión. Los litigantes o los postulantes a veces nos convertimos en ese vicio medios vulgares, y permítanme esta expresión, les voy a decir por qué. Porque todo lo que no me sirve en la práctica, de nada sirve. Es muy bonita la teoría, es muy bonita la situación. ¿Qué hago en la empresa? Entonces, vamos a aterrizar toda esta charla, o intentaremos esta charla aplicarla directamente en donde nos encontramos. Y esta figura del artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo va en sintonía, ya comentábamos, con los derechos humanos, pero también va en sintonía con una fracción que nos da la pauta en materia laboral, que nos sirve como bisagra para abrir, ir y venir en este compliance, que es el artículo 132 dentro del capítulo de las obligaciones de los patrones, donde menciona: el patrón está obligado a implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso sexual. Así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. Este protocolo, esta parte del cumplimiento, los laboralistas hace algunos años creíamos que estar todos los días en la Junta de Conciliación y leer la Ley Federal del Trabajo era suficiente. Pues no, después de esta reforma del 2011, todo cambió, se ha transformado, ha estremecido el sistema jurídico mexicano, y el laboral no es la excepción. Y esta fracción que es fundamental de la implementación de este protocolo sencillamente nos lleva a esa parte del compliance, esa parte del cumplimiento normativo. Y en este cumplimiento normativo lo estoy dividiendo en dos áreas: en la parte nacional y la parte internacional. Y en esta parte nacional es fundamental poderla llevar a cabo. Y alguien podría decir, bueno, pues ese tema del compliance pues sencillamente lo podemos encontrar en el reglamento interior de trabajo. Y ese reglamento interior de trabajo, pues ahora sí hay que darle una gran utilidad. Si alguien de aquí, y no quiero balconear a nadie, por supuesto, me voy a balconear yo mismo, está representando empresas o está dentro de una misma figura empresarial, nos encontrábamos con esta figura, las comisiones mixtas. Mira, no batalles. Juan tiene todos los cumpleaños, ahí mismo vamos a armar una comisión mixta, firmamos, etcétera, representantes de trabajadores, patrones, y hacemos esta gran mezcla y la presentamos para poder cumplir cuando nos llegue una inspección del trabajo. Y para eso es lo que nos dice Adriana Peralta: el compliance no es para todos, no solamente es el cumplimiento, es cómo voy a cumplir. Verdaderamente me interesa cumplir por llenar un requisito gubernamental. Desde marzo de este año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal sacó un borrador, un formato, un modelo, como querramos llamarle, de protocolo. Ahí está, lo bajamos directamente de la página y creamos, lo implementamos o intentamos implementarlo, así como implementaba Juan Negrete las comisiones mixtas dentro de la empresa, agarraba a sus primeros 5 amigos y hacía una comisión mixta. Esto también se puede manejar así, pero no estaríamos dentro de esta figura de cómo vamos a cumplir. Sí. Adicionalmente, a la parte de la propia reforma, más allá del tema colectivo y procesal, necesitamos involucrarnos también en estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las propias sentencias
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde son gran referente. Desafortunadamente, a veces se comete el gran error o estamos aprendiendo derechos humanos a punta de sentencia, en donde nos estamos enfrascando una sentencia de las muy conocidas por la primera sala, donde desde la propia convocatoria para solicitar una vacante hay una violación de derechos humanos, estamos discriminando, y lo peor de todo, lo peor que puede pasarle a un empresario es no conocer este nuevo modelo de las relaciones laborales a raíz de esta reforma laboral y de la reforma en materia de derechos humanos. También cuando estamos dentro de una empresa, pues bueno, es una trabajadora, el clásico asunto donde a las 7:35 del 10 de julio estaba presente la directora de Recursos Humanos, Dalia Rocha, y estaba Berardo González, quien es el gerente operativo de dicha empresa, y le dijo, Berardo me dijo, lárgate, estás despedida, y me lo dijo en presencia de Juan Negrete, que también es parte del equipo de Recursos Humanos. Es decir, vamos a agarrar esta historia ordinaria, esta historia común, en donde la trabajadora va con su abogado, pero el abogado ya está involucrado en materia de derechos humanos. Dice, oye, ¿quién estaba ahí? Pues Dalia, Juan, y el que me despidió fue Berardo. Bueno, vamos a decir que también te discriminó. No, nada más me despidió, no, que te discriminó por ser mujer y por estar embarazada. Vámonos por ahí, vamos a presentar la demanda, vamos a imaginar que Dios quiera y esto pueda suceder, vamos a imaginar que ya no existe la contingencia, la pandemia, el COVID-19, y que tenemos una audiencia el próximo lunes, así de rápido, así de express en esta situación imaginaria. Tenemos una audiencia el próximo lunes. La pregunta concreta es, ¿cómo voy a defender a mi cliente? Tenemos dos rubros importantes. Primero de ellos, el despido. El segundo, la discriminación. Pero vámonos al primero. En este tema del despido, en este despido imaginario, ¿cómo voy a acreditar? ¿Qué tengo? ¿Qué defensas puedo tener? Pues bueno, pues muy sencilla. Vámonos. ¿Cuál es nuestra costumbre? ¿Cuál es la cultura de los laboralistas? Negar el despido y ofrecer el trabajo. Y en esta misma figura, ya tengo mi planteamiento, pero ya hay una sentencia de parte de la Corte donde a la mujer, a la trabajadora que se dice despedida y está embarazada, no podemos ofrecerle el trabajo porque juzgar con perspectiva de género y analizando esta figura lo hace solamente con el objetivo de revertir la carga procesal. Y a ver, abogado. Esa figura no me interesa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir con Diego García Saucedo, quien es nuestro abogado laboralista de cabecera, donde llegamos Juan, donde llegamos Dalia y su servidor. Oye, Diego, ¿de qué manera nos vas a defender? Vamos a ofrecer el trabajo, no puedo ofrecer el trabajo. Bueno, la siguiente defensa, vamos a decir que renunció. Casualmente ahí el buen compañero Juan tiene una carta en blanco y esa la llenamos. No, lo dice Diego, no. Esa figura nos está hablando, nos están hablando de discriminación y de un despido. No podemos decir que renunció. Ah, caray. Bueno, entonces ya no puedo decir ya no puedo ofrecer el trabajo, ya no puedo decir que renunció. Entonces, ¿cuál es, Diego, la consecuencia o qué podemos hacer?
pues no podemos negar la relación de trabajo, porque pues, tenía varios años, estaba inscrito en el Seguro Social, la rescisión, pues bueno, pues ya se nos fue, ya no pudimos hacer nada, y aparte los temas, las cargas procesales son complicadas, pero mira, no batalles, dice Dalia, yo tengo buenas amistades en la Junta Local de Nuevo León, donde de manera pragmática, vamos a sacar ahora voy a decir que Berardo y Juan y Dalia estábamos a las 7:39 de la tarde del 10 de julio en una inspección en la Junta Local en Monterrey, Nuevo León, una inspección procesal donde vamos a llevar a cabo una diligencia y tenemos esa inspección firmada, sellada. Compañeros y compañeras, no me pregunte cómo lo hizo Dalia ni cómo lo hizo Juan, yo solamente me dejé guiar por ellos para que me dieran esa inspección que nosotros tres estábamos a esta hora y este día en la Junta de Nuevo León. La pregunta es, Diego, ¿con eso podría ser suficiente para acreditar la inexistencia del despido? Nos va a decir Diego, sí, eso es importante, que esa figura esta prueba nos puede ser de mucha trascendencia para acreditar la inexistencia del despido. Bueno, ya ven que no todo es tan complicado, ya con eso ya lo hacemos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la figura de la discriminación? Y podría decir Dante, o Ricardo, o Carlos, o Edith. A ver, pero el que manifiesta está obligado a comprobar, el que afirma está obligado a comprobar. Yo no me quiero, nos dice Diego, yo no me quiero confiar a ese principio, porque a la mera hora nos dice algún tribunal colegiado donde esté nuestro asunto. No, la carga de la prueba le corresponde al patrón, de acreditar la inexistencia de la discriminación. Ojo, ya tengo la figura de la inexistencia del despido justificado. ¿Cómo voy a acreditar cómo vamos a acreditar? Porque el problema no solamente es mío, Dalia, ni Juan. ¿Cómo vamos a acreditar que no discriminamos o que no discriminé directamente yo a esa persona? ¿Qué elementos tenemos? Pues mira, nos va a decir Juan, aparte de organizar buenos picnic y tener un buen calendario de cumpleaños, la reforma dice que tuvimos que haber implementado un protocolo de prevención de discriminación. No lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Pues esa es la gran interrogante que quiero plantear en esta situación, donde podemos trasladar la figura teórica, técnica, a la parte procesal. ¿De qué me sirve el compliance en materia laboral? ¿De qué me sirve el cumplimiento en materia laboral, en la parte nacional, internacional? Lo podemos aterrizar. Vaya, lo que anteriormente nos podrían decir, oye, mijito, no agarre esto, no agarre lo que no es suyo, hay que ser honesto. Sí, pero dime por qué voy a ser honesto. Por inversión, para generar un buen nombre, para generar un prestigio. Ese prestigio te abre puertas, te abre la vida. Es lo mismo en materia laboral. ¿De qué manera? Encapsulando estas figuras, que ya tenemos dos cápsulas, la parte del contexto de la cultura fracasada, y vamos a encapsular esta figura momentáneamente y guardarla de este caso práctico donde estamos involucrados Dalia, su servidor, y Juan, donde Diego es nuestro abogado, donde y ahora vamos a entrar a un tema donde tenemos que involucrarnos con la parte de los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Perdón, toda esta normatividad internacional que nos da la pauta para poder involucrarnos
en compliance, y yo lo quiero de manera básica, quiero resumirlo. Si tuviera yo una bolsita, o mejor dicho, no quiero hablar de bolsita, tuviera un cofrecito y ese cofrecito lo abro, pues ahí en ese cofrecito guardo la Ley Federal del Trabajo, los protocolos, y en ese mismo cofrecito meto las normas internacionales, los convenios, las convenciones, etcétera. Las recomendaciones, también nos dice la CNDH en la recomendación número 37, que ese binomio, que hay un trinomio, mejor dicho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hay un trinomio compatible, que no solamente es para formar una empresa, tenemos que buscar la riqueza, sino que tiene que estar compartida o en sintonía con proteger los derechos humanos. Esa sintonía tiene que buscar también un beneficio a la colectividad. Entonces, ese trinomio lo tenemos que implementar dentro de la propia empresa, que nos va a permitir buscar una mejor solución a la parte procesal, sí, pero también principalmente a la parte, a la parte administrativa, que es uno de los temas torales, ese trinomio que nos debe de permitir que los derechos humanos tenemos que dar a conocer, que los derechos humanos no solamente son violatorios por las autoridades, no es del gobierno al ciudadano, sino que son también de manera horizontal. Esta violación entre particulares es toral, que necesitamos promover dentro de las propias empresas. También vamos a aterrizarlo a la parte empresarial, donde el trabajador, un obrero, vamos a hablar, yo soy del norte, de Tamaulipas, vamos a hablar de un caso muy particular de nosotros, la industria maquiladora. Vamos a hablar de un gerente de recursos humanos que tiene sus supervisores de recursos humanos, que tiene su equipo de recursos humanos, y aparte existen supervisores de línea. Desafortunadamente, la gran diferencia que existe entre esta reforma del 2019 y la del 2012, que los que nos dedicamos a capacitar en materia laboral, la reforma del 2012, lo digo a título personal, llegamos solamente a capacitar al área de recursos humanos. Esta reforma no. Esta reforma, para que vaya en sintonía con los derechos humanos, para que vaya en sintonía con todos y cada uno de los aspectos torales de los tratados internacionales, tiene que llegar a la gran mayoría, o si se puede, a todos y cada uno de los empleados, principalmente al área de supervisores, porque son los supervisores los que nos van a permitir no violar o violentar los derechos humanos. Y voy a poner un ejemplo. Después de la reforma de 1 de mayo, hubo una reforma en junio de las licencias médicas, esta suspensión de la relación laboral para expedir incapacidades para los trabajadores o trabajadoras que tienen hijos que se les haya detectado cáncer. En un caso muy particular, una trabajadora, una obrera de una maquiladora en la que representamos, le dice al supervisor: fíjate que voy a solicitar mi incapacidad porque mi hijo tiene cáncer. Y el supervisor sencillamente le dice: bueno, ¿y qué? ¿Tú eres la doctora o qué? Y con esa pregunta, ese comentario, que alguien, a lo mejor el supervisor dijo: no pasa nada, hombre, estábamos platicando, ya íbamos de salida, y de repente me dice eso. Por eso creo y estoy demasiado convencido que la reforma en materia laboral, en sintonía con los derechos humanos, nos ha cambiado la manera hasta de comunicarnos, la manera hasta de hablar. En este caso específico, esta trabajadora obviamente se sintió ofendida, presentó una demanda, y lo que no exigía que se le indemnizara o que se le pagara alguna prestación, alguna cantidad, exigía que se despidiera a ese trabajador. Y bueno, ya después les cuento esa historia en cómo vamos con esta figura. Pero esto es una realidad.
Esto es una realidad en la que nos encontramos ahora en el tema del COVID. Hace unos días me tocó ir a algunas empresas a informar con toda la protección de vida de que un trabajador había dado positivo sin mencionar nombres y nos dice en la plena reunión uno de los trabajadores, pues hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, el güero estaba a 1.5 metros del güero, tiene gripa y está estornudando todo el día. Ya entra de recursos humanos, dice, a ver, el güero se llama fulano de tal y ese güero pues tiene alergia, hace la semana pasada se le hizo el examen del COVID, salió negativo, etcétera. Ahí donde inicia también parte de la discriminación. Ahí también en la ruta en la que normalmente en algunas empresas pues, se pasa un mismo transporte que provee el mismo empleador, la misma maquiladora, la misma empresa, y en esa ruta es donde se desahogan los propios trabajadores. Y si no tenemos la capacidad como recursos humanos o si no tenemos la capacidad como abogados de empresa para no solamente capacitar a RH, sino también a los supervisores, estamos fracasando en este tema de cumplimiento. El cumplimiento, el compliance, no solamente se debe de quedar en RH, se debe de permear para que pueda llegar a los supervisores y dejar no solamente la responsabilidad, si aquí hay una persona aparte administrativa como, de lo que estoy hablando, como recursos humanos, un abogado dedicado o interno dentro de alguna propia empresa, me estará dando la razón que cuando llega un trabajador a recursos humanos es porque el supervisor ya, como decimos popularmente, ya lo reventó, ya no pudo hacer nada, ya no hubo defensa para poder hacer las cosas y necesitamos trasladar todas estas aspectos de la propia reforma en materia laboral, en materia de derechos humanos. Necesitamos y estamos obligados y nos va a dar esta pauta, esta bisagra de ir y venir con el compliance, este protocolo de prevención de discriminación. Hay que recordar algo importante, de los 2010 a